Hola. Bienvenido al canal Reflejos Estoicos, donde profundizaremos en varias enseñanzas estoicas útiles para diferentes aspectos de la vida. En el video de hoy, descubriremos los 10 hábitos que nos debilitan, según los principios estoicos, y cómo podemos superarlos para lograr una vida significativa y una mayor fortaleza emocional. Hábito 1. Evitar el autocontrol. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, nos recuerda que no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas lo que importa. Descuidar el autocontrol es un hábito que nos hace vulnerables a las fluctuaciones de la vida. En lugar de ceder a impulsos momentáneos, debemos cultivar la serenidad para enfrentar los desafíos con calma y racionalidad. Cuando nos enfrentamos a situaciones estresantes, es fácil dejar que las emociones dominen nuestras acciones. Sin embargo, al desarrollar el autocontrol, podemos mantener la claridad mental necesaria para tomar decisiones ponderadas. ¿Cómo manejas los momentos de presión? ¿Puedes mantener la serenidad y actuar con racionalidad, o sucumbes a los impulsos del momento? El autocontrol no significa reprimir nuestras emociones, sino canalizarlas de manera constructiva. En lugar de permitir que el miedo o la ira nos dominen, podemos utilizar esas emociones como impulso para buscar soluciones efectivas. ¿Cómo conviertes tus emociones en acciones positivas? ¿Cuál es tu estrategia para manejar sentimientos intensos? Al practicar el autocontrol, fortalecemos nuestra capacidad para resistir las tentaciones y posponer la gratificación instantánea en favor de metas más grandes y significativas. Ya sea que estés intentando seguir una dieta saludable, ahorrar dinero o alcanzar un objetivo profesional, el autocontrol juega un papel fundamental en tu viaje hacia el éxito. ¿Cómo te motivas para resistir las tentaciones a corto plazo en favor de recompensas futuras? Recuerda que el autocontrol es una habilidad que se puede mejorar con práctica y perseverancia. Cada vez que elegimos posponer la gratificación o actuar con calma frente a la adversidad, fortalecemos nuestro músculo del autocontrol. Además, no solo mejoramos nuestra capacidad para enfrentar desafíos, sino que también aumentamos nuestra sensación de autoeficacia y autoconfianza. Saber que somos capaces de controlar nuestras reacciones nos brinda un sentido de poder y autonomía sobre nuestras vidas. Hábito 2. Buscar el placer instantáneo. Séneca nos advierte contra la búsqueda desenfrenada del placer inmediato, ya que esto nos convierte en esclavos de nuestros deseos pasajeros. En lugar de dejarnos llevar por las tentaciones del momento, debemos buscar una felicidad más duradera a través de la virtud y la disciplina. Es fácil sucumbir a la tentación de buscar el placer instantáneo en nuestras vidas agitadas. Sin embargo, al hacerlo, corremos el riesgo de perdernos en un ciclo interminable de gratificación inmediata, sin considerar las consecuencias a largo plazo. ¿Cómo equilibras el deseo de placer inmediato con la búsqueda de una felicidad más profunda y duradera? Al optar por perseguir el placer instantáneo, a menudo sacrificamos nuestra integridad y autodisciplina. En lugar de entregarnos a impulsos momentáneos, debemos cultivar la capacidad de posponer la gratificación en favor de metas más significativas. ¿Cómo practicas la autodisciplina en tu vida diaria? ¿Cuáles son las estrategias que empleas para resistir las tentaciones del momento? Buscar el placer instantáneo puede ofrecernos una sensación pasajera de satisfacción, pero raramente conduce a una verdadera felicidad y realización. En lugar de eso, debemos dirigir nuestros esfuerzos a cultivar virtudes como la gratitud, la compasión y la resiliencia, que son fundamentales para una vida significativa y satisfactoria. ¿Qué virtudes valoras más en tu viaje hacia la felicidad? Al priorizar la búsqueda de la felicidad a través de la virtud y la disciplina, construimos una base sólida para una vida gratificante y significativa. En lugar de conformarnos con placeres superficiales, buscamos una realización más profunda y duradera que proviene de vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados. Recuerda que la búsqueda del placer instantáneo puede llevarnos por un camino a corto plazo, pero raramente nos conduce a una verdadera felicidad y satisfacción.
Al optar por vivir de acuerdo con principios de virtud y autodisciplina, estamos invirtiendo en nuestra propia felicidad y bienestar a largo plazo. Hábito 3. Evitar las adversidades. Marco Aurelio nos recuerda que lo que no te mata, te fortalece. Evitar las dificultades y los desafíos inevitables de la vida es un hábito que nos impide crecer y fortalecernos. En lugar de buscar el confort constante, debemos abrazar las adversidades como oportunidades para desarrollar nuestra resiliencia y sabiduría. Es común desear evitar las adversidades, ya que a menudo asociamos el malestar y la dificultad con el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, al hacerlo, perdemos la oportunidad de crecer y fortalecernos frente a los desafíos de la vida. ¿Cómo puedes cambiar tu perspectiva hacia las adversidades, viéndolas como oportunidades de crecimiento en lugar de obstáculos a evitar? Al enfrentar las adversidades con coraje y determinación, desarrollamos nuestra resiliencia emocional y nuestra capacidad para lidiar con el estrés y la incertidumbre. En lugar de sentirnos derrotados ante los desafíos, aprendemos a encontrar soluciones creativas y a adaptarnos a las circunstancias en constante cambio. ¿Cómo practicas la resiliencia en tu vida diaria, enfrentando los desafíos con coraje y determinación? Abrazar las adversidades también nos permite desarrollar nuestra sabiduría y comprensión del mundo que nos rodea. En lugar de cerrarnos ante las dificultades, aprendemos a reflexionar sobre ellas y a extraer valiosas lecciones que nos ayudan a crecer y evolucionar como individuos. Es importante recordar que las adversidades son una parte inevitable del viaje humano y que enfrentarlas de frente es esencial para nuestro crecimiento y desarrollo personal. En lugar de huir de ellas, debemos abrazarlas como oportunidades para volverse más fuertes, más sabios y más resilientes. ¿Cómo planeas cambiar tu enfoque hacia las adversidades a partir de ahora? Recuerda que las adversidades son oportunidades disfrazadas de crecimiento y aprendizaje. En lugar de evitarlas, abrázalas como oportunidades para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Hábito 4. Vivir en el pasado o en el futuro. Séneca nos recuerda que la vida es demasiado corta para ser desperdiciada en lamentos y preocupaciones. Fijarse en el pasado o preocuparse excesivamente por el futuro son hábitos que nos impiden vivir plenamente el presente. Debemos aprender del pasado, planificar para el futuro, pero nunca olvidar vivir el momento presente con plenitud y gratitud. Es fácil quedar atrapado en el ciclo de pensamiento sobre el pasado o el futuro, perdiendo de vista lo que está sucediendo a nuestro alrededor aquí y ahora. Sin embargo, al hacerlo, dejamos de apreciar las experiencias y oportunidades que el presente tiene para ofrecer. ¿Cómo puedes comenzar a cultivar una mentalidad de plenitud y gratitud, viviendo más conscientemente el momento presente? Aprender del pasado es esencial para nuestro crecimiento personal, pero quedarse atrapado en él puede impedirnos avanzar y abrazar las nuevas oportunidades que surgen en nuestras vidas. ¿Cómo puedes equilibrar la reflexión sobre el pasado con la necesidad de vivir plenamente el presente y mirar con esperanza hacia el futuro? De la misma manera, planificar para el futuro es importante para alcanzar nuestros objetivos y aspiraciones, pero preocuparse excesivamente por lo que está por venir puede robarnos la alegría del momento presente. ¿Cómo puedes encontrar un equilibrio saludable entre planificar para el futuro y vivir plenamente el presente? Al vivir plenamente el momento presente, cultivamos una sensación de gratitud y contentamiento que impregna todas las áreas de nuestras vidas. En lugar de preocuparnos por lo que ya pasó o lo que aún está por venir, aprendemos a encontrar belleza y significado en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Recuerda que la vida es un viaje que debe vivirse en el presente. Al aprender del pasado, planificar para el futuro y vivir plenamente el momento presente, creamos una vida rica en significado, propósito y alegría. Hábito 5. Compararse constantemente con los demás. Epicteto nos recuerda que la comparación es la raíz de todo mal. Medir nuestro valor en función de los logros o posesiones de los demás es un hábito que nos lleva a la envidia y a la insatisfacción constante. Debemos aprender a encontrar nuestra propia medida de éxito y valorar nuestras propias habilidades y logros.
La constante comparación con los demás es una trampa fácil de caer en un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación nos muestran constantemente las vidas aparentemente perfectas de los demás. ¿Cómo evitas el hábito de compararte con los demás y te enfocas en tu propia jornada personal? Al medir nuestro valor en función de los logros de los demás, nunca nos sentimos verdaderamente satisfechos con nuestros propios logros. ¿Cómo superas la tendencia de buscar validación externa y aprendes a valorar tus propias habilidades y logros? Valorar nuestras propias habilidades y logros no significa ignorar el éxito de los demás, sino reconocer que cada persona tiene su propia jornada y su propio conjunto de desafíos y logros. ¿Cómo celebras el éxito de los demás sin compararte o sentir envidia de sus logros? Al encontrar nuestra propia medida de éxito y valorar nuestras propias habilidades, cultivamos una sensación de autoestima y confianza que permea todas las áreas de nuestras vidas. ¿Cómo planeas comenzar a valorar más tus propias habilidades y logros a partir de ahora? Recuerda que cada persona es única y tiene su propia jornada personal. Al centrarte en tu propia medida de éxito y valorar tus propias habilidades y logros, creas una vida rica en significado, propósito y autoaceptación. ¿Cómo planeas aplicar estos principios en tu vida diaria? Hábito 6. Buscar la aprobación externa. Marco Aurelio nos recuerda que no necesitamos la aprobación de los demás para vivir una vida virtuosa. Buscar constantemente la aprobación y validación de los demás es un hábito que nos hace prisioneros de las opiniones ajenas. Debemos aprender a confiar en nuestra propia sabiduría y buscar la aprobación interna, basada en nuestros propios principios y valores. Es fácil caer en la trampa de buscar constantemente la aprobación externa. Desde jóvenes, somos condicionados a buscar validación de los demás, padres, maestros, amigos, redes sociales. Pero, ¿cuánto de esto es realmente necesario para vivir una vida plena y auténtica? ¿Cómo planeas liberarte de la necesidad de aprobación externa y encontrar confianza en tu propia sabiduría interior? Al buscar constantemente la aprobación externa, ponemos nuestro propio valor en manos de los demás, permitiendo que sus opiniones moldeen nuestra autoimagen y nuestra autoestima. Sin embargo, la verdadera autoestima viene de adentro, no de la validación externa. ¿Cómo puedes comenzar a confiar más en tu propia sabiduría y valorar tus propias opiniones y elecciones? En lugar de buscar la aprobación de los demás, debemos aprender a guiarnos por nuestros propios principios y valores. Esto no siempre será fácil, especialmente cuando nuestras elecciones no son populares o bien recibidas por aquellos a nuestro alrededor. ¿Cómo planeas mantenerte fiel a tus propios valores y convicciones, incluso cuando enfrentas oposición o críticas? La búsqueda de aprobación externa puede llevarnos a comprometer nuestros propios principios y valores, socavando nuestra integridad y autenticidad. En su lugar, debemos aprender a confiar en nuestra propia sabiduría y encontrar validación interna, sabiendo que estamos viviendo de acuerdo con lo que creemos que es correcto y verdadero. Recuerda que la verdadera felicidad y realización no vienen de la aprobación de los demás, sino de la confianza en nuestra propia sabiduría e integridad. Al buscar la aprobación interna, basada en nuestros propios principios y valores, podemos vivir una vida auténtica y significativa, independientemente de las opiniones de los demás. Hábito 7. Evitar la autocrítica constructiva. Séneca nos advierte contra el hábito de evitar la autocrítica, ya que esto nos impide crecer y mejorar. En lugar de criticarnos de forma destructiva, debemos aprender a evaluarnos de manera objetiva y compasiva, reconociendo nuestras debilidades y buscando constantemente la autosuperación. Es común evitar la autocrítica por miedo a la incomodidad que puede causar. Sin embargo, al evitar confrontar nuestras debilidades y áreas de mejora, limitamos nuestro potencial de crecimiento personal y profesional. ¿Cómo puedes superar el miedo a la autocrítica y abrazar el proceso de autoconocimiento y autosuperación? La autocrítica constructiva es una herramienta poderosa para el crecimiento personal y el desarrollo de habilidades.
En lugar de criticarnos de forma negativa y destructiva, debemos aprender a evaluarnos de manera objetiva y compasiva, reconociendo nuestras áreas de oportunidad y buscando formas de mejorar. ¿Cómo practicas la autocrítica constructiva en tu vida diaria? Al enfrentar nuestras debilidades y áreas de mejora de frente, demostramos coraje y humildad, cualidades esenciales para el crecimiento personal y el éxito a largo plazo. En lugar de conformarnos con el status quo, debemos buscar constantemente formas de superarnos y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cómo pretendes seguir desafiándote y buscando la autosuperación en tu vida? Es importante recordar que la autocrítica constructiva no significa ser duro contigo mismo, sino ser honesto y compasivo al evaluar nuestras propias habilidades y desempeño. En lugar de criticarnos implacablemente por nuestros errores, debemos verlos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. ¿Cómo puedes cambiar tu enfoque hacia la autocrítica para hacerlo más constructivo y capacitador? Recuerda que la autocrítica constructiva es una parte esencial del proceso de autosuperación y crecimiento personal. En lugar de evitarla por miedo a la incomodidad, debemos abrazarla como una oportunidad para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Hábito 8. Evitar la responsabilidad. Epicteto nos recuerda que somos responsables de nuestras propias elecciones y acciones. Evitar la responsabilidad es un hábito que nos impide tomar el control de nuestras vidas y alcanzar nuestros objetivos. Debemos aprender a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y acciones y enfrentar las consecuencias con coraje e integridad. Es fácil caer en la trampa de evitar la responsabilidad, atribuyendo nuestros fracasos y dificultades a factores externos o a otras personas. Sin embargo, al hacerlo, perdemos la oportunidad de crecer y aprender de nuestros errores. ¿Cómo puedes comenzar a asumir más responsabilidad por tu vida y tus elecciones? Asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y acciones es el primer paso para tomar el control de nuestras vidas y crear el futuro que deseamos. En lugar de sentirnos impotentes frente a las circunstancias, debemos reconocer que somos los principales arquitectos de nuestro destino. ¿Cómo pretendes tomar más control sobre tu vida y tus decisiones? Al enfrentar la responsabilidad de frente, demostramos coraje e integridad, cualidades esenciales para el éxito personal y profesional. En lugar de esquivar las consecuencias de nuestras acciones, debemos aceptarlas con humildad y determinación para hacer los cambios necesarios. ¿Cómo manejas las consecuencias de tus elecciones y acciones? Es importante recordar que asumir la responsabilidad no significa ser perfecto o infalible, sino reconocer nuestras fallas y estar dispuestos a aprender de ellas. En lugar de criticarnos por nuestros errores, debemos verlos como oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Recuerda que la responsabilidad es la clave para tomar el control de nuestras vidas y alcanzar nuestros objetivos. Hábito 9. Descuidar el cultivo de la virtud. Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera felicidad solo puede encontrarse en la virtud. Descuidar el cultivo de las virtudes, como la valentía, la sabiduría y la justicia, es un hábito que nos impide alcanzar una vida plena y significativa. Debemos dedicarnos al cultivo de las virtudes y buscar constantemente ser personas mejores. Es fácil caer en la trampa de descuidar el cultivo de las virtudes en nuestras vidas ocupadas y agitadas. Sin embargo, al hacerlo, perdemos la oportunidad de desarrollar cualidades esenciales que nos hacen más compasivos, sabios y resilientes. ¿Cómo puedes empezar a dedicar más tiempo y esfuerzo al cultivo de las virtudes en tu vida diaria? Las virtudes son como músculos que necesitan ser ejercitados y fortalecidos con el tiempo. Al descuidar su cultivo, corremos el riesgo de volvernos moralmente débiles y vulnerables a las tentaciones y adversidades de la vida. ¿Cómo planeas fortalecer tus virtudes y desarrollar una base sólida para una vida plena y significativa? Al cultivar las virtudes en nuestra vida diaria, nos volvemos más capaces de enfrentar los desafíos con valentía, actuar con sabiduría y tratar a los demás con justicia y compasión.
En lugar de centrarnos solo en nuestros propios intereses y deseos, aprendemos a valorar el bienestar de los demás y a contribuir al bien común. ¿Cómo practicas las virtudes en tus interacciones diarias con los demás? Es importante recordar que el cultivo de las virtudes no es un proceso rápido o fácil, sino más bien un viaje continuo de automejora y crecimiento personal. En lugar de conformarnos con el statu quo, debemos esforzarnos constantemente por ser mejores personas, inspirados por los ideales de valentía, sabiduría y justicia. Recuerda que la verdadera felicidad solo puede encontrarse en la virtud. En lugar de descuidar el cultivo de las virtudes en tu vida, dedícate a convertirte en la mejor versión de ti mismo, buscando constantemente ser más compasivo, sabio y justo. Hábito 10. Negarse a aceptar la impermanencia de la vida. Séneca nos recuerda que todo es efímero y pasajero. Negarse a aceptar la impermanencia de la vida es un hábito que nos lleva al sufrimiento y la angustia. Debemos aprender a abrazar la impermanencia y vivir cada momento con conciencia y aprecio, sabiendo que nada dura para siempre. Es común resistirse a la idea de que todo en la vida es transitorio. Sin embargo, al negarnos a aceptar la impermanencia, nos volvemos más susceptibles al sufrimiento cuando las cosas cambian o se transforman. ¿Cómo puedes empezar a abrazar la impermanencia de la vida y encontrar paz y serenidad incluso ante los cambios? Al abrazar la impermanencia, podemos aprender a vivir con más gratitud y aprecio por el presente. Cuando reconocemos que nada dura para siempre, es más probable que valoremos cada momento y vivamos con más conciencia e intención. ¿Cómo puedes cultivar una mentalidad de gratitud y aprecio en tu vida diaria, sabiendo que nada está garantizado? La impermanencia de la vida también nos recuerda la importancia de disfrutar cada momento y no postergar la felicidad para el futuro. En lugar de esperar por circunstancias ideales o por un futuro incierto, debemos aprender a encontrar alegría y significado aquí y ahora. ¿Cómo puedes empezar a vivir más plenamente el momento presente, sabiendo que nada es permanente? Al aceptar la impermanencia de la vida, también nos volvemos más flexibles y adaptables ante los cambios y desafíos que enfrentamos. En lugar de resistirnos a los cambios, aprendemos a abrazarlos como oportunidades de crecimiento y renovación. ¿Cómo puedes volverte más resiliente ante los cambios, sabiendo que la impermanencia es una parte inevitable de la vida? Recuerda que la impermanencia es una parte natural e inevitable de la vida. En lugar de resistirla, debemos aprender a abrazarla como una oportunidad de crecimiento y transformación. Así, nos sumergimos en un análisis profundo de los 10 hábitos que pueden socavar nuestra capacidad de vivir fortalecidos y dirigidos hacia una vida más auténtica y realizada. Cada uno de estos hábitos nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y comportamientos. Sin embargo, los grandes mensajes que surgen de estas reflexiones son de esperanza y la posibilidad de transformación. Pues, a pesar de los desafíos que enfrentamos, siempre tenemos el poder de elegir el camino de la virtud, la resiliencia y la sabiduría. ¿Qué lecciones llevarán consigo después de esta exploración? Los invito a todos a compartir sus reflexiones en los comentarios y a suscribirse para más reflexiones filosóficas que están por venir.